Bienvenidos a un nuevo capítulo del 30 Te Escucha por las pantallas del canal de la gente. Su participación, su interacción es muy importante para nosotros y puede concretarse a través del teléfono, el 73-256-1630, y también a través del fanpage en facebook.com/canal 30 oficial, donde compartimos nuestra transmisión diariamente de lunes a viernes entre las 4 y las 5 de la tarde. Jueves 27 de mayo del año 2021, día 450 desde que se notificó en Chile el primer caso diagnosticado oficialmente como positivo de COVID-19 en nuestro territorio. A la fecha, 82.716 personas se han contagiado con el agente viral importado letal en la región del Maule. Hubo 595 nuevos casos informados durante las últimas horas por la autoridad sanitaria. Y a nivel nacional, pese a lo advertido hace apenas 2 días por el ministro de Salud, Enrique París, que desconoció un adelanto, una proyección establecida por especialistas de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, encabezados por el doctor Ricardo Canals, que indicaban que de aquí al 7 de junio podríamos alcanzar los 8.500 contagios a nivel nacional. Él veía con bastantes bríos un descenso continuo en los contagios. Ayer se informaron 5.176 en todo el país y hoy 8.117. Pese a este incremento, el pase de movilidad, un documento digital o físico, ha sido ampliamente cuestionado por los especialistas, ya que la mesa técnica COVID-19, hoy por hoy una figura bastante difusa, había asegurado que estábamos en condiciones de poder entregar mayores oportunidades para quienes hayan cumplido su ciclo completo de vacunación, en lo que indirectamente podría interpretarse como 2 situaciones específicas. Una suerte de permiso de vacaciones 2.0 o bien un elemento que permita motivar a la población temerosa o desconfiada a acercarse a los centros vacunatorios para alcanzar la meta nacional planteada para fines del próximo mes de junio de alcanzar una inmunidad de rebaño que proteja a cerca del 80% de la población objetivo. Para hablar de estos y otros temas, está en comunicación directa con nosotros desde Santiago de Chile, un destacado especialista de renombre nacional e internacional y que en algún momento fue también director del Servicio de Salud del Maule. Nos referimos al médico epidemiólogo, doctor Jorge Toro Albornoz. Doctor, le saluda José Miguel Rebolledo, Canal 30 Televisión para las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villalegre y Linares. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta oportunidad que me brindan para poder conversar de un tema que nos va a acompañar probablemente muchos años, ¿no? Es muy probable, ya llevamos 450 días solamente en Chile desde la primera notificación oficial de COVID-19, cuando ya prácticamente explotó la emergencia sanitaria. Sin embargo, llama mucho la atención cómo especialistas de renombre, lo decía en el exhorto, como el doctor Ricardo Canals de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, pudiese proyectar de aquí a los primeros días de junio 8.500 casos diarios, un dato que desconoció el propio ministro de Salud y que hoy se hizo realidad, con 8.117 contagios notificados en todo el territorio nacional, poco más de 3.000 o cerca de 3.000 en comparación a las cifras proporcionadas ayer. ¿Cuál es la mirada que se puede realizar, doctor Toro? ¿Las proyecciones son sombrías definitivamente o esta alza informada el día de hoy es algo excepcional? Bueno, quiero hacer una pequeña historia, digamos, de lo que ha sido en Chile y las comunicaciones erráticas del Ministerio de Salud, en el sentido de que el 3 de marzo tuvimos el primer caso y precisamente era un profesional de la salud de San Javier, Talca, ¿no es cierto? Y bueno, pero ya desde diciembre y los primeros días de enero, China había anunciado ya que tenía un problema en una enfermedad infecciosa transmisible en miles de personas. Y sin embargo, pese a que tuvimos todos estos meses, enero, febrero, marzo, el 8 de abril recién el Ministerio de Salud nos dice que tenemos que usar mascarilla, cuando ya lo estaban usando los países asiáticos. Y eso, la mascarilla, solamente en el transporte público. Y el 22 de abril se anuncia ya de que es obligatorio el uso de mascarilla en forma generalizada. Entonces, esos desfases, ¿no es cierto?, en el tiempo, y que se contradice ahora, que se están adelantando a usar un carnet, digamos, de personas vacunadas para que las personas se puedan movilizar libremente.
Entonces tenemos estos desfases en el tiempo que son confundentes, ¿no es cierto?, que no son adecuados y además totalmente fuera de la línea científica, ¿no es cierto?, que no tiene que ver con partidos políticos, aquí no tiene que ver ni con gobierno ni con oposición. Entonces, hace 2 días también las 9 sociedades científicas, más el Colegio Médico de Chile, 9 importantes sociedades científicas dicen que no es el momento. Y es una propuesta, es una sugerencia, porque siempre dice la autoridad de gobierno que uno está oponiéndose a todo. No, está diciendo que no es el momento, que hay que hacerlo en otro momento, pero no es el momento epidemiológico donde usted señalaba las muertes y la cantidad de casos que estamos teniendo, que es alarmante. Entonces, es un problema comunicacional, es un tema de oídos sordos que hace el doctor París, que yo le tenía mucha confianza además, lo conozco de hace muchos años, y sin embargo parece que hay otras entidades gubernamentales, ¿no es cierto?, siempre se habla del segundo piso, de que están tomando las decisiones desde el punto de vista económico, más que mirando a las personas. Bueno, de hecho ya se ha desatado otra polémica, doctor Toro, amigos televidentes de Canal 30, respecto de quiénes son los integrantes de la mesa técnica de COVID-19. Nosotros pensamos durante todo este tiempo que se trataba de un grupo selecto de especialistas que podían asesorar al Ministerio de Salud. Sin embargo, en las últimas horas prácticamente hemos podido comprobar que se trata únicamente de una composición ministerial, liderada, por cierto, por el primer mandatario Sebastián Piñera, en compañía del ministro de Salud Enrique París, del ministro de Economía Lucas Palacios, de la subsecretaria de Prevención del Delito Catherine Martorell, además de la subsecretaria de Salud Pública doctora Paula Daza y el subsecretario de Redes Asistenciales doctor Alberto Duñac. En definitiva, son solo ellos quienes se estarían reuniendo los lunes, los jueves y los sábados para evaluar los pasos a seguir a nivel nacional. Y es aquí donde viene otro cuestionamiento levantado por las propias sociedades médicas que usted mencionaba, más el Colegio Médico de Chile, respecto de cambiar la gobernanza en la estructura de un cada día más remendado y cuestionado plan paso a paso. Debería haber una adaptación que llevara estas medidas o la determinación de diferentes situaciones como las propias cuarentenas o la fase 2 o de transición que no se entiende mucho, la fase 3 o la fase 4, ya territorialmente, es decir, llevarlo a la realidad de cada una de las regiones o comunas, doctor. Bueno, esta mesa que usted ha mencionado es de gobierno, por lo tanto están todos alienados, nadie puede disentir. Y hay otra mesa que no sé en qué quedó, que era un grupo asesor técnico, los conozco prácticamente a todos, ¿no es cierto? Está la doctora Aguilera, ¿no es cierto?, que fue jefa de epidemiología del ministerio. Está el doctor Otaiza, que se dedicaba y se dedica al tema de infección extrahospitalaria. Está el doctor Gonzalo Valdivia, que fue médico general de zona en Quirihue, ¿no es cierto? Ahí lo conocí, ¿no es cierto? Fue jefe del Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica, el doctor Erazo, etcétera, que fue ministro de Salud, en fin. Sin embargo, no se ve un accionar de ellos o que se le escuche qué están opinando, porque ellos tienen una gran trayectoria en la salud pública y podrían tener un rol muy, muy relevante, y es un grupo asesor técnico en el cual el ministro de Salud y la subsecretaria Daza y de Redes Asistenciales debieran estar escuchando, ¿no es cierto?, tomando nota, porque todo lo que se ha dicho por las sociedades científicas, por el Colegio Médico, por el doctor Canals, que es un eminente médico, ¿no es cierto?, doctor en estadísticas, ¿no es cierto?, que hace muchas publicaciones, entonces es una eminencia en nuestro país y a nivel internacional. Por lo tanto, no tiene que ver con temas de gobierno, tiene que ver con un tema de decisiones de salud pública basado en la evidencia científica. Entonces, ese es el problema que estamos enfrentando hoy día y que las autoridades hace vista gorda, no escuchan, y después entonces, ¿quiénes son los afectados? ¿No es cierto? Personas que están falleciendo, personas que están intubadas, ¿no es cierto? Y todo el tema social que se genera, toda la preocupación, más todos los fallecidos. O sea, ya llevamos más de 28.000 fallecidos, que es la primera causa, superó a todo el grupo de todas las causas cardiovasculares, y que era la primera causa de muerte y tumores. Son las primeras causas de muerte, que son diversas, ¿no es cierto? Y sin embargo, una sola causa, que es el COVID,
ha provocado, ¿no es cierto?, ha causado ya 28.000 muertes en nuestro país y otras tantas que uno ve las estadísticas también que no cuadran. Hay otras tantas que están en estudio y que probablemente sean también, que se van a sumar a estas muertes por COVID-19. Entonces, realmente es lamentable lo que ha ocurrido con las decisiones ministeriales y que son confusas, ¿no es cierto? Y no han habido campañas así fuertes, potentes, para que las personas se cuiden, ¿no es cierto? Cuesta entender también, disculpe doctor, pero cuesta entender también la postura que ha tomado el doctor Enrique París. Hoy día un poquito fuera de sí, estaba cuestionando algunas preguntas o cuestionamientos surgidos desde el periodismo en el balance nacional, diciendo primero que no es culpa de las autoridades que haya llegado el COVID-19, una respuesta que nos sorprendió a todos, evidentemente. Y lo otro, que el pase de movilidad, que ha sido ampliamente cuestionado, busca generar mayores libertades individuales para evitar la fatiga pandémica. Sin embargo, estamos en un periodo donde se pueda disponer de un pase de movilidad considerando la situación de alto riesgo que estamos enfrentando a puertas de un periodo de invierno que siempre ha sido históricamente muy complejo por las enfermedades respiratorias propias de esta temporada, más el COVID-19 y una tensionada red hospitalaria. Bueno, es nuevamente lamentable que se haya tomado esta decisión, teniendo en cuenta que hay muchos, ya todavía faltan varios millones de personas que se vacunen, tener esta inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño, que se llama, no me gusta mucho el rebaño porque son animales, porque a veces nos comportamos con verdaderos animales, ¿no es cierto? Pero esta inmunidad colectiva o de la comunidad todavía no es de seguridad absoluta, y tenemos todo este grupo de los niños, ¿no es cierto?, que son transmisores del COVID, todo el grupo joven que está trabajando, muchos de ellos, entonces, y que están transmitiendo y se tienen que reunir por diversas razones con sus familias, ¿no es cierto?, con sus abuelos, con sus padres, que son las personas más lábiles, y entonces falta mucho terreno que recorrer en el tema de la seguridad en cuanto a las personas vacunadas. Entonces esto va a dar una falsa seguridad. Yo estoy vacunado, por lo tanto yo puedo movilizarme, puedo hacer otras cosas, o yo puedo ser visitado incluso por mis familiares. Entonces da una falsa seguridad que se ha dicho una y otra vez. No es el momento, probablemente unos meses más, pero hoy no es el momento, ni todavía en los próximos semanas. Ese es el tema central hoy día, este carnet, digamos, de inmunidad o de haber sido vacunado. Hay una contradicción vital aparentemente, doctor Toro, en el sentido de que por un lado se dice que este carnet verde o pase de movilidad, que no tendría color según el Ministerio de Salud, buscaría también entregar ciertos beneficios, por decirlo de algún modo, a aquellas personas que han cumplido su ciclo de vacunación, que ya tienen las 2 dosis o la única dosis de CanSino, que es una nueva inoculación que va a llegar a nuestro país, y luego de los 14 días ya la gente puede disponer de este pase de movilidad para realizar trámites, no tener que solicitar el permiso temporal individual de desplazamiento general disponible en comisariavirtual.cl, o ir a visitar a familiares, o que la gente pueda salir a recrearse y divertirse sin descuidar las medidas básicas de protección personal. Sin embargo, evidentemente llama un poco la atención, considerando que, tal como usted lo mencionaba, esto podría generar un falso exitismo. Hay preocupación de que quizás el pase de movilidad pueda generar un fenómeno totalmente contradictorio, tal como ocurrió, por ejemplo, en el verano pasado con el permiso de vacaciones. Que también se advirtió por todos estos grupos científicos que no era el momento, y ahí entonces tuvimos una nueva ola de contagios, con los fallecidos también. Entonces es terrible lo que está pasando, es muy lamentable, y bueno, el llamado a través de todos los canales y medios de comunicación es intentar, ¿no es cierto?, armar estas redes un poco para señalar de que tenemos que seguirnos cuidando. Hay medidas que no se ha dicho. Me llama la atención de que los países asiáticos, muchos de ellos ya que son exitosos, el tema del cuidarse, por ejemplo,
con el escudo facial, o lentes, o gafas, o antiparras, lo que sea, pero cuidar los ojos, porque también el virus ingresa a través de la conjuntiva de los ojos. Entonces, nunca se ha dicho el tema de proteger los ojos. Y una medida fácil, ¿no es cierto?, de implementar. Entonces se ha tomado mucho énfasis que también hay que hacerlo, por el tema de las manos, ¿no es cierto? Hay gente que ha comprado, pero cualquier cantidad de desinfectantes para los zapatos, por ejemplo, o para las bolsas, en fin, han usado, pero una cantidad de otras cosas que no va en el punto que a nosotros nos interesa, que es la transmisión aérea. Y en eso las autoridades tienen que insistir una y otra vez. Entonces, si no lo hacen ellos, vamos a tener que seguir nosotros y a través de este canal y otros, ¿no es cierto?, otros medios de comunicación, mantener entonces todo este llamado a la población a seguir cuidándonos, ¿no es cierto? Pero es complicado cuando la autoridad está diciendo una cosa y los medios y las sociedades científicas están diciendo otra. Entonces, ¿a quién le creo? No todas las personas están al día, ¿no es cierto?, con lo que están diciendo unos grupos o lo que está diciendo también el ministerio. Entonces, es un problema comunicacional tremendo que partió desde el primer momento en que tuvimos los casos acá de COVID, el abrir las fronteras, por ejemplo, y sin control. Entonces aquí ingresaron y se han seguido ingresando todas estas variantes de otros países, cuando otros países también han cerrado sus fronteras y han podido controlar, como el caso de Nueva Zelanda, ¿no es cierto? Y otros países, hay muchos países que están controlando las fronteras, pero aquí el tema es prevalente, el tema comercial, el tema de la empresa. Yo creo que tras todas estas decisiones, mi impresión es que las empresas quieren y presionan al ministerio para que haya esta movilidad, entendiendo también que hay personas que requieren, hay mucha gente que vive el día a día, que tiene que salir a la calle, un comerciante ambulante, por ejemplo, que venda dulces, que venda galletas, bebidas, etcétera, en la calle, tiene que salir, pero también él puede cuidarse. Tiene que cuidarse, y los que transitan, ¿no es cierto?, por la ciudad, que uno no ve el distanciamiento físico, no hay distanciamiento físico, la gente se amontona, ¿no es cierto?, para ir a un mall. Entonces, ¿qué necesidad hay hoy día de comprar ropa, por ejemplo? Y yo veo, ¿no es cierto?, y se ven en las imágenes cómo las personas se enfilan para comprar ropa, no es de primera necesidad, están en su libertad de hacerlo, pero son los alimentos, los medicamentos, ir a un centro de salud, sí. Pero yo creo que tenemos que seguir trabajando en conjunto todas las redes paralelas para protegernos, que no tengamos una debacle, porque tener 8.000 casos, y bueno, anteayer en San Javier habían 132 casos activos ya, digamos, notificados, pero hay otros tantos casos, ¿no es cierto?, que son asintomáticos, que todavía no se diagnostican. 132 casos activos que están circulando probablemente en la ciudad. Es complicado, es un gran riesgo. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente cuando salgamos a hacer algún trámite, alguna compra a la calle, personas que tienen que sí salir a trabajar. Entonces, el cuidarse, el autocuidado es fundamental hoy día, más todavía con este pase, carnet, como le llamemos, de estar vacunado y estar, como dicen, inmunizado, pero que no es del todo así. Sabemos que la inmunización no es absoluta con ninguna de las vacunas, sino que lo que se busca es tratar de mitigar la condición de riesgo, por así decirlo, evitar llegar a una hospitalización o evitar también un fallecimiento, cosa que, así es, desgracia, y dependiendo de la condición orgánica de un paciente, puede ser evitable o no. Se han conocido también de casos de personas que con ambas dosis de una vacuna, independientemente del laboratorio, han perdido la vida, pero por diferentes otras circunstancias. Sin embargo, esto no puede mellar un proceso que dentro de todo ha sido exitoso, como es el de las vacunaciones, doctor, ¿no? Claro, y centrando el tema también en la prevención, me llama la atención, y lo he dicho en cuanto he podido, ¿no es cierto?, el tema del fumar. Las personas que son fumadoras son de alto riesgo, tienen ya un aparato respiratorio resentido, dañado por la nicotina, por todos los aceites negros que están en sus pulmones, en sus vías respiratorias. Entonces son personas de alto riesgo, y no se ha dicho nada en contra del dejar de fumar, ¿no es cierto? El tema de las enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión, que las personas tienen que mantener sus controles, ¿no es cierto?, y controlar su diabetes, controlar su presión alta,
¿no es cierto? Es muy importante entonces los factores de riesgo, ¿no es cierto?, asociados a un eventual ingreso de estos virus, porque ahí se aprovechan entonces de un sistema inmunológico que está deprimido por parte de estas personas. Entonces ha faltado el tema de prevención primaria para que las personas no se enfermen. Pero bueno, seguir insistiendo en la medida de nuestras posibilidades para que las personas se cuiden, las familias se cuiden, ¿no es cierto? Y tengamos finalmente un control de esta terrible pandemia que realmente complica y nos complica de todo punto de vista de las personas que están hacinadas, por ejemplo, la salud mental, ¿no es cierto? Y bueno, ¿para qué decir los bajos ingresos o el nulo ingreso, ¿no es cierto?, de familias que viven al día, que ya son pobres. Hay que pensar en los campamentos que tenemos en Chile, que de 600 subieron ya a más de 800 campamentos tenemos, y entonces en situaciones muy precarias de salud ya básica, de no contar, por ejemplo, con agua potable o con disposición de alcantarillado, ¿no es cierto? Personas que viven hacinadas. Entonces, el gobierno tiene que hacerse cargo, y a nivel comunal, igualmente, de todas estas personas que están en estas situaciones tan precarias, ¿no es cierto?, de hacinamiento, que es un factor tremendo, ¿no es cierto?, para el contagio de este COVID-19. Con esta alza de casos que ya hoy día quedó en evidencia, es un hecho, es real, el R o la velocidad de contagio por cada 100.000 habitantes se ha incrementado notoriamente, incluso en regiones que se veían mucho más tranquilas, como Aysén, Tarapacá y Coquimbo, en comparación a otras donde ya el virus se ha mantenido en una alza sostenida, como Valparaíso, la Metropolitana, nuestra propia región del Maule, el Biobío o la Araucanía. Cabe preguntarse entonces, doctor, y volvemos a nuestro primer punto. ¿Es factible o ve que pueda tener éxito el pase de movilidad, o tal vez, tal como fue anunciado, tenga que ser derogado? Yo creo que lo van a limitar. Yo creo que es terrible nuevamente este tema comunicacional del gobierno en implementar una tremenda medida, ¿no es cierto?, que es digital y que tiene que cruzar ¿no es cierto?, todo este sistema informático que es muy bueno para todas las vacunas, ¿no es cierto? Está un registro por el RUT, y eso es bueno, que ya tiene muchos años de implementación este registro de las vacunaciones. Entonces, que es universal, es para todo el país. Entonces yo creo que van a tener que limitarlo, porque decir, mire, sabe derogar, entonces nuevamente un traspiés para el gobierno desde el punto de vista de credibilidad, que ya es muy baja. No sé qué medidas podrían tomar, pero yo creo que vamos a lamentar, desgraciadamente, y se ha dicho por muchas personas y gente que sabe mucho, ¿no es cierto?, que está estudiando el día a día lo que está pasando y que está enfrentando estos problemas en las unidades de cuidados intensivos, ¿no es cierto?, que están viendo ahí los casos y están sufriendo. Los equipos de salud están ya agotados, ¿no es cierto?, están haciendo, y conozco casos que están 24 horas. Entonces están atendiendo, ¿no es cierto?, durante 24 horas con descansos mínimos. Entonces hay un problema ahí también. Entonces yo creo que van a tener que o limitarlo, ¿no es cierto?, el uso de este carnet verde o certificado, como le llamemos, porque ya estamos viendo, y yo creo que va a dar esta falsa seguridad, y nuevamente vamos a tener que lamentar otra decisión del Ministerio de Salud, desgraciadamente. A puertas de una tercera ola de contagios, todo parece indicar que vamos a llegar a eso, y dentro de muy poco, por desgracia, doctor Toro. ¿Se hace necesario reformular el plan paso a paso? Yo creo que sí, yo creo que hay que reformularlo, ¿no es cierto?, y que sea muy claro, que sea sencillo. Yo creo que estas restricciones, ¿no es cierto?, para ciertas personas, unas sí, otras no, yo creo que tiene que ser un sistema muy claro, de una comunicación muy abierta a todo el mundo, ¿no es cierto? Tiene que ser reformulado, ¿no es cierto?, y comuna a comuna, porque de repente uno no entiende de que hay comunas que acorden los mismos parámetros del ministerio, que tiene cierta cantidad de casos y fallecidos, los liberen, ¿no es cierto? Y otras comunas que tienen 2 casos, en algún momento, por ejemplo, Curepto tenía 2 casos y pasó entonces a cuarentena.
Entonces, claro, no es que era una comuna intermediaria, pasaban las personas por ahí, pero bueno, no se entiende que en algunas comunas que tienen muchos casos activos, ¿no es cierto?, y fallecidos, entonces estén en un paso ya más liberado de transición o un paso 3, y otras que no cumplen esos requisitos y están en cuarentena. Entonces hay un desorden ahí en estas decisiones, desgraciadamente. Doctor, finalmente, y junto con agradecer su tiempo y gentileza con nuestro programa El 30 te escucha por las pantallas de Canal 30 que emitimos para las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villalegre y Linares en vivo a través de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule. Llegamos también a la comuna de Hierbabuenas a través de TV Cable Santa Bárbara. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que le podemos hacer a la población que ya está confundida, que tiene incertidumbre por lo que viene, para evitar que se descuide naturalmente y no sea víctima, no sea presa de este agente viral importado que es letal? Bueno, reiterar estas medidas de autocuidado, fundamentalmente el uso de mascarillas, y ya se dice que debería ser una doble mascarilla, que bueno, acá en una feria vale 1.000 pesos 50 mascarillas, es como de un acceso relativamente fácil, barato, 50 mascarillas, y que pueden ser usadas muchas veces, ¿no? Y uno ve desgraciadamente mascarillas en las calles, pero ¿por qué están botando mascarillas si pueden ser utilizadas muchas veces? A no ser que se rompan, pero bótenlas por favor en un tiesto de basura, pero no los boten en la calle, en las veredas. Bueno, eso, el uso de mascarilla, y que lo más cerrada posible, porque uno ve personas que usan la mascarilla por debajo de la nariz, y doble mascarilla, el uso de gafas, reiterar, escudo facial, lentes o antiparras, como queramos llamarle, pero cuidar los ojos, porque ahí ingresa. El lavado de manos, que es importante, pero no tanto, que cuántas veces uno se está llevando las manos a la boca, qué sé yo, quizás los niños, o probablemente otras personas. Bueno, igual lavado de manos, el distanciamiento físico, cuando uno va a comprar algo y tiene que hacer algún trámite en algún banco o lo que sea, por favor, el distanciamiento físico, eso sí que es importante. Yo creo que con esas medidas, ¿no es cierto?, el airear en la medida posible las viviendas o los locales comerciales, aunque sea también un almacén, ¿no es cierto? Bueno, eso es importante, el aire, que circule el aire y no que hayan espacios cerrados. Otra medida también que no hemos conversado, pero que es muy importante, el retorno a clase, que también se ha dicho volver a clase. No, retrocedemos, volver a clase, retrocedemos, y hay contagios. El mismo ministro de Educación sufrió con sus niños, ¿no es cierto?, en un colegio top, ¿no es cierto?, es que uno no se imaginaría que con toda la infraestructura buena y de buenos baños, etcétera, y medidas de higiene, haya habido contagio. Entonces él insiste, tiene un tema ahí cerebral de estar fijo de que hay que volver a clase, Entonces ahí hay un mal ejemplo. Yo creo que las escuelas, muchas, no tienen la infraestructura como para que los niños tengan la distancia, los niños juegan, interactúan, ¿no es cierto? Evidentemente que es un problema. Por otro lado, hay que sopesar de que comunas pobres, ¿no es cierto?, o áreas periféricas que no cuentan con internet. Entonces, pero hay que buscar las soluciones, ¿no es cierto?, con los organismos comunales, ¿no es cierto?, o empresarios locales que pueden ayudar con el tema de internet, de computadores, a estas familias que sí lo necesitan para que los niños no retornen a clases. Entonces, esa es otra medida también que hay que ponderar. En la medida que sea posible, evitar que los niños vuelvan a clase. Hay colegios que tienen la alternativa de clases presenciales o clases virtuales. Entonces, esa es otra medida que también hay que considerar. Y que las reuniones sociales, tratar de evitarlas al máximo, sobre todo teniendo la seguridad de que si yo me voy a juntar con sobrino o con unos hijos que tienen otra familia, bueno, tener la seguridad, ¿no es cierto?, de que no están contagiados, o evitarlas hasta que pase esta tremenda ola que estamos teniendo. Ya esta viene a ser como la tercera, cuarta ola que estamos teniendo. Una ola pequeña ahí por abril, ¿no es cierto?, que fue tenue, pero que también alcanzó, digamos, a incrementarse y después disminuyó. Pero bueno, cuidarnos, ¿no es cierto?, con estas medidas que son básicas, que no son de alto costo y que podemos todos implementarlo, y también entre nosotros cuidarnos, decirle a una persona, oiga,
por favor use la mascarilla, por favor distánciese con 1 metro, ¿no es cierto? Tenemos que ayudarnos, colaborarnos entre todos, y los medios, reitero, como ustedes, ayudan mucho en la difusión de todas estas buenas comunicaciones que tenemos que hacer para el buen cuidado de las personas. Doctor Jorge Toro, muchas gracias por el tiempo que ha tenido, por aceptar esta comunicación con Canal 30. Que tenga una excelente tarde, cuídese. Ya, bueno, y una pequeña reflexión. Sí. Somos tan lábiles, ¿no es cierto? Ha habido tanta codicia, tanto orgullo de tantas personas. Yo creo que nos sirve a la humanidad a que nos humanicemos, a que seamos mejores personas, que seamos solidarios, ¿no es cierto? A veces peleamos por los vecinos por tonteras. Yo creo que es el momento, o dentro de las mismas familias, o donde uno trabaja, yo creo que es el momento de ser muy solidarios, ¿no es cierto? De colaborar en la medida de nuestros posibles, si hay ollas comunes, por favor, colaboremos con esas personas que están más necesitadas que uno. Entonces aquí la solidaridad, la humanización, ser mejores personas, vamos a tener un mejor país, ¿ya? Esa es la idea, dejar a las próximas generaciones un país con personas, ¿no es cierto?, más solidarias, más humanas, ¿no es cierto?, y que trabajemos por un Chile que es tan lindo, trabajemos por un Chile mejor. Gracias, doctor. Estamos en comunicación próximamente. Que estén muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. El doctor Jorge, destacado médico epidemiólogo de nuestro país, que ha participado con nosotros en esta interesante conversación aquí en nuestro programa El 30 Te Escucha, analizando los pros y los contras del pase de movilidad que comenzó a implementarse ayer en todo el territorio nacional, cuyas medidas de fiscalización todavía están siendo ajustadas y todavía se están explicando a grandes rasgos cómo va a funcionar este pase. Pero más allá de eso, también era importante analizar un tema que, tal como lo comentó en algún momento el propio ministro de Salud, doctor Enrique París, que desacreditó una serie de argumentos científicos que proyectaban un alza de contagios, diciendo que eso no era así, y hoy nos encontramos de sopetón con esta sorpresa. Efectivamente tenemos más de 8.000 casos informados en un solo día, lo que nuevamente enciende las alarmas y pone en el tapete los cuestionamientos respecto de la comunicación de riesgo y el modo en el cual se está tratando la pandemia en el territorio nacional. Hacemos un breve alto y enseguida continuamos ya revisando en detalle las cifras de contagio en la región del Maule y en el territorio nacional y, por cierto, proyectando otros escenarios a propósito de esta situación. Sin embargo, queremos darle un buen consejo antes de separarnos por algunos instantes. En términos de conectividad, en términos de realizar actividades en casa, confíe en Velociraptor. Y esta es una muy buena noticia para las abonadas y abonados a TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, que llevan más de 21 años conectando a los maulinos. Se trata de un moderno dispositivo tecnológico, Velociraptor, elaborado para romper muros, no importando el grado de estructura. Permite conectar un mayor número de equipos a la red Wi-Fi, garantiza estabilidad de la señal en estos tiempos de confinamiento donde hay mucha actividad telemática como el trabajo y el estudio. También los juegos en línea, control parental, manejo de claves y un montón de bondades. Velociraptor, conózcalo y adquiéralo en cualquiera de las sucursales de TV Cable Loncomilla en San Javier y Villa Alegre o de Multicom Maule en Talca, Maule y Linares. TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, 21 años, siempre dando más que los demás.